¿Se nos oye y se nos ve bien? ¿Se oye y se ve bien? Sí. Las personas que nos estáis viendo desde Zoom, es que hay un micro que recoge todo el ambiente y si hacéis ruido por ahí detrás va a ser muy difícil que recoja lo que tenemos que hablar. Pero no pasa nada, porque somos gente de paciencia, Arnaldo. Yo trabajo con pacientes, Pues, enfermos. Así que nosotros, cuando ellos se alboroten mucho, guardamos silencio hasta que se den cuenta de lo poco respetuosos que son. Y ya cuando se den cuenta puedan hacer algo. Entonces, Belén está controlando la reunión, va a estar dando entrada y si tenéis algún comentario, los que estáis por allí, ponerlo en el chat que ella lo podrá leer. Arnaldo y yo no lo podemos leer, luego abriremos el turno de preguntas, ¿vale? Tranquilamente vamos a hacer como una pequeña charla de introducción para conocer a este señor que está aquí con nosotros. Yo soy un gran aficionado al teatro musical y en el teatro musical hablan a veces de algunos actores como la realeza de Broadway. Y la realeza de Broadway son aquellos actores que han estado en los musicales que marcaron un cambio, los que significaron algo en la evolución y en la historia del musical, ¿no? Yo creo que hoy tenemos aquí a una realeza del Enneagrama, porque realmente eres una persona que lleva muchísimo tiempo, casi desde el principio, y que además ha hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Ha construido una comunidad en su país, pero ha estado dando clases en muchos países, ha estado conectado con la comunidad internacional, ha llevado el Enneagrama a su trabajo con personas, ha escrito un libro. ¿Por dónde empezamos, Arnaldo? Bueno, empezamos, me presento diciendo un poco, primero que vengo del norte de Italia, de la región de las Dolomitas, cerca de Austria, y que pertenezco a una comunidad religiosa de los Camilos, que están aquí cerca en Tres Cantos. Y entonces con esta comunidad, después de haber estudiado filosofía, cuando era joven, me he trasladado a los Estados Unidos, que ha sido una decisión y una etapa significativa que ha cambiado un poco mi orientación también de vida. Siguiendo con los Camilos, ahí he hecho mis estudios de teología en Boston, Massachusetts, algo de counseling después, y después de la ordenación me trasladé a Milwaukee, en el estado del Wisconsin, donde he trabajado durante 6 años muy significativo en un hospital como capellán, sobre todo acompañando enfermos, y muchos de ellos enfermos al final de la vida, que para mí ha sido una riqueza, un pozo que ha plasmado después. Como ahí también empecé varios grupos de ayuda mutua para padres que habían perdido hijos, viudos, viudas, familiares de suicidios. Y estos grupos de mucha ayuda me habían enriquecido mucho. Escribí algunos artículos que se difundieron en la prensa americana. El padre general que vino, lo acompañé a visitar 2 o 3 de este grupo, quiso que después que estaba cambiando, podríamos decir, la junta directiva de la orden, que yo fuera nombrado. De hecho, durante el capítulo me llamaron para decirme que estaba invitado, si estaba dispuesto a venir de los Estados Unidos a Italia, que es mi tierra natal, para facilitar un poco todo el área del ministerio, entonces, a nivel de los varios países del mundo. Somos presentes en 38 países del mundo. Entonces, durante esta experiencia, cuando estuvo en Roma, que ahí me he quedado durante 33 años, hemos creado un instituto internacional de pastoral de la salud durante nuestra presencia. Yo he colaborado
en las primeras etapas bastante, pero querían que los que estaban ahí, al menos 5, tenían el doctorado. Entonces teníamos 3 y 2 faltaban. Entonces yo no tenía el doctorado, tenía la licenciatura, pero no el doctorado. Entonces, como había venido María Pisi, que es también un enseñante de Enneagrama, a hacer un curso en Roma, y algunos me señaló esta iniciativa, participé, lo encontré interesante, después vino, después de unos meses, una segunda vez, y participé también. Y entonces, cuando tenía que elegir el tema de mi doctorado, tenía 3 intereses muy grandes, tenía que hacer discernimiento. El primero era todos los diálogos que yo tenía como un archivo de un montón de diálogos que los estudiantes que yo había acompañado en los hospitales, con una metodología americana, Clinical Pastoral Counseling, donde se analizan los diálogos desde el punto de vista psicológico, sociológico y espiritual, que era muy interesante para hacer una tesis de doctorado. Después, habiendo trabajado bastante con el suicidio, que en aquel tiempo no era así grave o serio como lo es hoy, y tenía un grupo de familias que habían perdido un ser querido, y después empecé otro grupo para personas que habían intentado el suicidio. Eso era un interés grande porque me habían enviado un montón de correspondencia durante varios años. Estuvo correspondiendo con familias de varias partes de los Estados Unidos durante 7 años, en tiempo cuando no había la computadora. Tenía un montón de letras, materiales muy interesantes. Y el tercer interés es esto del Enneagrama, que había empezado a atender cursos, primer curso en el 91 con Patrick O'Leary y María Pisi. Y después de este curso consideré de hacer mi doctorado sobre el tema del enneagrama y la antropología cristiana, un modelo para el mundo de la salud. Entonces elegí entre los 3 un tema laico, que a lo largo de los años me ha permitido encontrar un montón de gente que nunca va a la iglesia, pero ha sido una oportunidad. No, nunca hablo de Dios en los cursos, pero sí aceptar, acoger a las personas en sus distintas diversidades como personas. Entonces, al respecto, hay personas de varios del deporte, del espectáculo, que han atendido cursos en varias partes de Italia. Entonces, haciendo práctica con los cursos, empezando en Italia en el año 92, 93, 94, haciendo cursos en Verona, Padua, Roma, fue viendo que era algo que le gustaba a la gente. Entonces volví en los Estados Unidos en 93 para hacer un curso con Ellen Palmer en David Daniels. Primer curso con María Pisi en el Patrick O'Leary, eran 16 personas, 2 semanas intensivas, donde la primera semana recibimos y después cada uno presentaba creativamente como actores. A mí me gusta actuar también, entonces es una manera para liberar potencial escondido. Y entonces, haciendo estos cursos en Italia, he visto que había todo un movimiento que se iba creando, fue perfeccionando un poco los conocimientos con Palmer, y después volví y durante 10 años empecé a impartir cursos era un movimiento al comienzo. Durante 15 años era como un movimiento, y yo cada año impartía 1 o 2 cursos avanzados, podemos decir, el enneagrama y la propia familia, como 15 horas. Después, en otra ocasión, el enneagrama y el autoestima, otras 15 horas. Enneagrama y el manejo de los sentimientos. Enneagrama y la elaboración del duelo. El enneagrama y la creatividad. El enneagrama y la corporidad. Como 15, 20 cursos avanzados a lo largo de varios años, buscando material, estudiando, creando ejercicios. Así que la gente seguía alimentándose. Pero, Arnaldo, antes de que tú te pongas a enseñar,
A mí me gustaría que nos hablaras de cómo era Arnaldo como alumno y qué descubrió Arnaldo en su proceso personal. Por eso que cuando vino María Bisi al primer curso que impartió, hizo un pequeño cuestionario, lo repartió y después cada uno tenía que hacer un poco la síntesis de dónde se encontraba y yo me encontré, vamos a decir, respondiendo al cuestionario, con dos puntos altos en dos personalidades. La personalidad 7 y la personalidad 3. Entonces, bueno, entonces tenía que decidir, porque había escuchado algo, pero no sabía exactamente. Entonces empecé a entrar en la personalidad 3 y después me quedé, porque yo vi que ahí era el núcleo central de mi manera de ser, que era una persona con mucha energía, un fuerte nivel de motivación, que quería lograr los objetivos que me ponía. Los americanos me consideraban un 7 porque era un poco alegre, expansivo, sociable, pero había áreas de diferencia y siempre después he visto que el reconocerme, vamos a decir, dentro de esta personalidad, aclaraba vivencias, momentos significativos que habían caracterizado mi vida. Entonces, para mí fue un poco un descubrimiento y al mismo tiempo una afirmación de algo que para mí era... ¿Hubo algo que te incomodó de descubrir que eras un 3? ¿Hubo algo que no te gustara del 3 o que te costara aceptar? Bueno, eso es a lo largo del tiempo, que yo soy un trabajador, hago 100 cosas en contemporánea, por lo cual, claro, tengo una relación muy fuerte con el tiempo. Entonces, suelo decir que se vive una sola vez y hay que hacer ahora lo que puedes. Y tal vez puede ser un exceso. Entonces, que estoy dedicando demasiado tiempo al trabajo, a los proyectos y descuidando, podemos decir, un poco el corazón, las relaciones. Entonces, una conciencia que me fue reconociendo y tal vez algunas personas, colaboradores míos, tal vez me lo recuerdan. Yo puedo decir que cuando empezamos a hablar con Arnaldo, nos ha costado 6 meses encontrar una fecha. O sea, tiene una agenda ocupada, no sé si a los 3 o a los 7, pero tiene una agenda que no es fácil de pillarle. Y entonces, ¿crees que ese eneatipo te ha ayudado a hacer tantas cosas? ¿O, o si hubieses sido otro eneatipo, tú hubieses hecho menos? No. La conciencia del eneatipo ha afirmado algo que yo antes solía hacer y hacer. Pero me ha aclarado, esta es una persona que había una relación cercana conmigo, solía llamarme energía. Entonces, como un principio vital que me había cargado de energía. Y algunos me dicen, desearía tener tu energía. ¿Cómo haces todas estas cosas? Pero claro, para mí me producen satisfacción, no me pesan, por otros es un sacrificio tal vez. Tal vez, pero el riesgo es de no dejar espacio un poco por el corazón y también por la dimensión espiritual. Por lo cual, tal vez yo he notado en mí mismo que tal vez cuando estoy parado, por ejemplo, si estoy en un lugar, en la naturaleza o tal vez en la capilla, que mi mente se mueve, corre lo que tengo que hacer, etc. Cuando estoy viajando en avión o en el tren, estoy muy concentrado. Entonces, viajando, moviéndome, me concentro. También porque tal vez no me relaciono, quiero estar solo en este momento, que es un momento provechoso. Entonces, claro, esa conciencia tal vez me es de ayuda cuando puedo arriesgar de sacar demasiado tiempo por las iniciativas y el trabajo y puedo descuidar un poco las relaciones o la interioridad. Y has comentado 2 cosas, ¿no? Esa época donde no teníamos internet, le has dado una serie de nombres, María Bessin, Patrick O'Leary, Helen Palmer, David Daniels.
que era una comunidad del eneagrama naciendo, ¿no? Que no era tan fácil como ahora que todo está en Internet, ¿no? ¿Cómo era esa comunidad? ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo eran los primeros congresos que tú presentaste en varios? Sí, yo presenté al primer, de hecho, después que he hecho lo que he hecho haciendo cursos en Italia, al comienzo era solo. Entonces yo he formado, en Italia hay una asociación como de 22, 25 docentes de varias profesiones y regiones de Italia, que han hecho todo un camino un poco, al comienzo era un poco solo, pero un poco me consulté con Marisa Bisin y he colaborado con algunas de estas personas. Razzazzo, escribí, me consulté también por algunas informaciones sobre mi tesis, sobre la historia, un poco la primera etapa del eneagrama, y con otros como Patrick O'Leary, Richard Rohr. Les he invitado, varios de ellos, después de la primera etapa, 10 años, en los cuales yo he dirigido la asociación. Bueno, ahora voy a sacar de todas las personas que conozco, porque les he conocido desde el 2003 hasta el 2005, ingresamos 2 personas, uno de Brasil y yo, en el grupo americano, porque eran solo americanos. Entonces, en aquel momento, yo representaba Europa. Ridículo, pero. Entonces representaba Europa y la Asociación Internacional, el otro Brasil representaba Sudamérica. Ginger era la presidenta en aquel tiempo, entonces para mí fue interesante porque empecé a invitar a estas personas que conocía a estos encuentros internacionales. Al primero, que ha sido el más grande de todos hasta ahora, como número de participantes, se hizo en la Universidad de Stanford, en California. Y entonces estaba dirigido por 2 personas, número 6. Entonces, sea Ellen Palmer que David Danielson, 2 número 6, que pero han animado, en aquel tiempo había conflictos entre varios líderes, entre ellos, entre Richard Rizzo, entre algunos de los otros, Palmer. Entonces ahí... Para los que no lo sepáis, en aquella época había una revista que se llamaba el Eneagram Journal, donde se escribían cartas inflamatorias unos contra otros, ¿no? Hasta que, ¿no? Había unas batallas legales, ¿no? Por el material, quién lo había utilizado en batallas legales. Sobre todo había división entre algunos grupos, sobre todo entre Richard Rizzo, y en aquel tiempo estaba aliado con Razzazzo, y los demás, Ellen Palmer y los otros grupos. Entonces, los que participaron ahí a este congreso, creo 1.700 personas, hicieron presión durante el congreso para que estas personas hablaran, se formara una asociación que ninguno reclamaba el protagonismo o ser la voz absoluta del eneagrama, que había tantas voces, etc. Desde ahí crearon el primer núcleo central y empezaron la colaboración. En esta ocasión yo presenté la investigación que había hecho en Italia y en España, porque en aquel tiempo venía aquí, sobre todo en el País Vasco, con una persona que trabaja con el eneagrama, con un montón de otras cosas, se llama Chusa, que viene del País Vasco. La hemos invitado varias veces en Italia, 3, 4 veces. Entonces, en aquel tiempo yo presenté mi investigación, que era un esfuerzo, era el tercer capítulo de mi tesis, para ver si había una relación entre las personalidades y las enfermedades. Entonces, no tenían que ser enfermos, porque puede ser que eran personas que atendían el curso, pero habían tenido una depresión o tenían problemas de cabeza. Yo la había preparado, esta investigación, con un médico, una enfermera, para ver los tipos de enfermedades, criterios, y después he recogido los datos, que incluían 2 grupos. Los que atendían los cursos en Italia y en España, yo había preparado un poco un modelo de investigación, y también enfermos que yo acompañaba en Roma, porque trabajaba como capellán en el Santo Espíritu, y había
2 plantas, entre ellas la urología, donde había hombres, tal vez había un espacio, y yo había empezado a ver que no había visitas de familia, era un espacio vacío que podía aprovechar para explicarles si querían responder y después dialogar un poco y recoger algunos datos útiles. Antes le suministraba un pequeño, vamos a decir, un pequeño herramientas cuestionario. Entonces, los resultados de esta investigación lo presenté en este primer congreso, que después he participado a varios en Washington, en California, San Francisco, y trayendo algunos de las promesas en Italia que hacían las danzas de Gurdjieff, una persona que había hecho la conexión entre arte, una profesora de arte, y la tipología enegrama, los motivos de Navidad, los varios artistas del Renacimiento, que eso es una natividad de un 5, esta es una natividad de un autor 2, una natividad un poco muy interesante de la Pascua de la Natividad, y lo presentamos a estos encuentros para animar que surgieran líderes que conocían el escenario internacional. Entonces después fui invitando a Richard Rohr, a varios, a venir cada año 1 o 2 de los Estados Unidos durante varios años. Y después empecé con los grupos españoles. Entonces, con esta Chusa, con Luis Serra, de Cataluña. Luis está viéndonos, ¿eh? Entonces, Luis está viéndonos. viéndonos. Sí, él ha acabado ahora. He hecho un curso que le ha gustado mucho a los italianos. Un curso, una aportación muy creativa. Las relaciones con Dios, con los demás, consigo mismo, el eneagrama. Y que va a presentarnos en las jornadas de octubre en Málaga, que aprovecho para colocar. Y Pedro ya ha venido una vez y como se ha presentado bien, lo van a volver ahora en enero otra vez. Y también tenemos una persona muy interesante, no conocida en la escena internacional, que viene de Argentina, se llama Roberto Pérez. Él ha hecho algunas colaboraciones innovadoras que no he visto en otros autores. Entonces en Italia ya lo han invitado 5 veces, sigue ofreciéndonos herramientas útiles. Entonces, bueno, durante, sobre todo, entre el 2005 y el 2017, 18, cada año tenemos como 2 invitados para que ofrezcan aportaciones desde su experiencia o profesión a la comunidad italiana. Que empezamos cuando la asociación fue aprobada. Hemos hecho 10 años de camino, desde el 90 hasta el 95. En el 98, 99, hemos aprobado la creación de una asociación en Verona, con 90 personas presentes, los primeros 90 socios. Creo que hemos logrado un máximo de 250, 300 personas en los momentos máximos, y ahora creo que los socios serán como 115, 120, ha un poco disminuido, poco. Yo lo he guiado durante 20 años, 22 ahora, claro, me han puesto como honorífico. Sí, eso un poco. Y sigo un poco las cosas, no me estoy involucrado en muchas cosas. El eneagrama es una de los tantos años. Cuéntanos, porque para algunas personas, ¿no? Sabes que en España vivimos una tradición religiosa a veces un poco cerrada, ¿no? Para determinadas personas el eneagrama es como algo hereje y sin embargo para otras personas el eneagrama y la religión son perfectamente compatibles, ¿no? Claro. Es una herramienta que incluso te puede ayudar a profundizar en tu conexión espiritual, ¿no? ¿Cómo vives tú? ¿Has encontrado problemas en la iglesia en algún momento? ¿En la sociedad? ¿Algunos te ha dicho algo? No, yo no sé nada, Bueno, de hecho, sí. De hecho, bueno, al comienzo yo también siendo en Roma y haciendo parte de un instituto internacional en Roma, claro que el Vaticano puede tener personas que observan o escuchan. Entonces sí ha ocurrido, de hecho que yo quería
un poco también cuando salió un documento de la Iglesia que me interpelaron, como estoy ahí cerca, para sentir una voz de una persona que trabaja en el campo, que estoy a 15 kilómetros, 10 del Vaticano, pero salió este documento. Pero después hubo una carta que salió ahí del Vaticano, no sé si bien, del oficio de la doctrina de la fe, de la doctrina de la enseñanza católica, donde alguien me acusó que yo enseñaba casi solo el diagrama y que tenía que un poco reconocer los errores, entonces, algo que un poco una locura. Y entonces esta carta, claro, cuando sale una carta es un problema. Y la carta sigue, han pasado ya 14 años, pero yo me he activado enseguida para responder a la carta punto por punto, con una hoja bien estudiada y preparada, y la envié a la congregación. ¿Quién ha preparado este documento? Y poniendo yo todo lo que estoy haciendo, eso es un elemento secundario de mi tiempo. Y en segundo, no sé si esta persona tal vez haya participado algún curso, o se haya leído algo contra, o se ha dejado condicionar. Bueno, entonces esperé una respuesta a mi carta que no llegó. Entonces yo fui al Vaticano para decir, yo he escrito una carta, es un signo de respeto. Yo tengo ya 60 años, no sé cuántos años tenía, 55, 60, que enseñamos el respeto de la persona, que aquí hay una carta. Bueno, nosotros le vamos a responder, pero después de un año no había respuesta. Digo, no quiero pecar por falta de paciencia, ya ha pasado un año y pico. Me parece que necesito, bueno, nosotros respondimos solo a los superiores generales. Yo he hablado con mi superior general y él no tiene nada que hacer con eso, que él está de acuerdo conmigo. Entonces, aquí en este tiempo era también el secretario en español, que no quiero decir su nombre en voz alta, que pero que yo tenía todo preparado, estaba organizado, tenía documentos. Entonces, pero la persona quería defender a alguien que ha escrito la carta y al final lo que ocurrió hace unos años, como 7 años, fue nombrado secretario de esa comisión de la Sagrada Doctrina de la Fe, una persona que enseñaba también el diagrama y que y cuando yo fui a hablar con él, dices, entonces tú no eres lejos de los cielos porque he dado una lectura de todo lo que había. Tendrías que hacer esto, que tu superior general escriba una carta o la directora del instituto, pero en aquel momento el superior general tenía un cáncer al cerebro que murió y después el Caminiano se cerró. Entonces yo digo, yo a esa edad voy a luchar más para quitar una carta, que se quede ahí la carta como está. Bueno, todo lo que estamos aquí firmamos. Por favor, ¿eh? Pero para decir que tal vez hay prejuicios o hay condicionamientos, que tal vez no hay siempre esta libertad, apertura para ver que el bien puede venir de varias fuentes. Yo tengo cartas que han escrito también al Vaticano de apoyo a los cursos que yo he hecho en su diócesis. Entonces, claro que tal vez algunas actitudes que pueden ser prejuicios pueden hacer daño, pero eso ocurre en muchos sitios de la vida, incluido la religión. Todos los que estamos aquí hemos conocido el eneagrama en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? En distintas situaciones vitales. Y tú ahora te estás relacionando con personas que están enfermas o que están cercanas a la muerte. ¿Qué les puede ofrecer el eneagrama a esas personas en una situación tan compleja, tan delicada? Bueno, voy un poco atrás diciendo que lo he utilizado desde el comienzo. Cuando estaba haciendo la tesis, yo estaba capellán en Roma, en un hospital, que tal vez había personas que yo había intuido, por ejemplo, que esta persona que tiene un cáncer, que se va muriendo, tiene 23 años, que esta es un 7. Porque cuando vienen a visitar
visitarla en la planta, quieren hablar de todos los intereses en el hospital. Mira, esta chica ya está casada, a la mañana viene a visitarle a este señor, y por la tarde viene otro. Y ella va entreteniendo a sus amigos que vienen a visitarla. Habla de todo, excepto de la enfermedad. Entonces, yo fui recogiendo varios casos que estaba acompañando, sin decirle a ellos que era una herramienta que venía atrás, no, indirectamente. Tal vez en urología. Usted está sentado aquí 8 minutos y me ha entendido mejor que mi esposa con la cual estoy casado 30 años. ¿Cómo lo ha hecho? No, no es que voy a explicarlo, pero he intuido que su manera de ser es un 5, que a él le gusta pensar, es un tipo muy racional. Entonces yo lo acompaño, sintonizo. Entonces, lo que llamamos empatía. Pero utilizo la empatía como una herramienta útil que me acompaña y me permite de ingresar en su vida. Se siente comprendido y ha utilizado directamente, me ha dado suficientes informaciones que acompañado me doy cuenta que esto es un tipo de persona. Lo hizo al comienzo y lo estoy haciendo ahora, que soy el asistente espiritual, sobre todo en los cuidados paliativos. Entonces, estoy acompañando varias personas de distintos contextos de la vida y tal vez, según los diálogos, las actitudes que asumen, yo puedo recoger elementos que indican probablemente esta persona es así. No estoy preocupado que sea así, no me interesa. Pero me ayuda a tener hilos útiles para ingresar y acompañar a las personas. Hay también, por ejemplo, todos los martes tengo un grupo allá de personas, padres que han perdido hijos. Es un grupo muy dramático de dolor. Entonces empezamos en octubre y acabamos en 2 semanas. El último encuentro, el pasado martes, hay una persona en el grupo que han perdido el hijo en un accidente cerca ahí de Colmenar Viejo. Entonces participan. Ella se abrió diciendo, bueno, yo soy una persona, a mí me gusta ayudar. Cuando yo ayudo, entonces, claro, fue añadiendo detalles. Claro, que realmente ella es un 2, se va a hacer un curso, tengo alta probabilidad que es un 2. Como lo decía, cómo se siente contenta, lo que busca, es lo que le ayuda a elaborar su duelo. Entonces, yo sé que para ayudar a esa persona en el duelo, que su personalidad la puede ayudar. Así como tengo otra persona que es muy exigente consigo misma, que siempre se siente en culpa, que todo tiene que salir perfecto. Ya he intuido que esta persona probablemente es uno, que es muy exigente, entonces tengo que ayudarla a bajar sus expectativas, que no todo tiene que ser perfecto. Entonces tal vez lo hace durante el sacramento de la confesión, porque esta persona se culpabiliza por todo lo que ha hecho, esto, se hace responsable de todos. Estoy utilizando una herramienta que me ayuda en el acompañamiento espiritual. ¿Y hay 9 maneras de mirar a la muerte? Creo que hay tantas maneras de mirar a la muerte cuanto hay personas que pueden. Pero Claro. ¿el eneatipo marca una diferencia? Bueno, hay gente que, eneatipos que tienen más miedo al dolor físico, otros que tienen miedo a lo que dejan en la tierra, otros que tienen miedo, o no, sí. o no tiene sentido hablar de eso. Bueno, digamos, por ejemplo, yo he acompañado a algunas personas que hasta 5 minutos de antes de morir siguen siendo una persona alegre, humorista, que te dicen, hoy que no vais a preparar el funeral, que aunque no estoy listo, me dice 5 minutos antes de morir, probablemente es un 7. O hay personas que dicen, esto es el momento más profundo de la vida, porque ahora te das cuenta de quién son tus amigos, quién te visita, quién son tus aliados en el momento difícil. Tal vez es un 6, o tal vez se busca el sentido de las cosas. Podría ser también un eneatipo 4, que es en el dolor que ella se encuentra, porque busca la intensidad emotiva. Se siente viva también cuando hay dolor, porque te hace sentir vivo. Es el aburrimiento lo que lo mata a esta persona.
Entonces, tal vez experiencias ahí que las personas te transmiten ofrecen semillas de la posibilidad. ¿Y el instinto dominante? ¿Mueren distintos los de conservación dominante de los sociales dominantes de los sexuales dominantes? Bueno, podríamos decir que el instinto también es una dimensión importante donde reconocerse. Puede ser, vamos a decir, yo no he hecho he hecho algunas investigaciones sobre el perdón, el manejo del tiempo con nuestros socios, no con los instintos, pero podríamos decir, claro, la vida, los valores, la familia, son núcleos vitales para algunas personas. Por otros son las relaciones, quién te llama, quién te visita, porque representan elementos un poco importantes de la vida. Por otros puede ser, esta mañana, por ejemplo, estuve sentado con este señor. Nunca se ha casado, pero ha hecho una reflexión profunda. Me dice, mira, yo estoy viviendo el tiempo mejor de mi vida. Estaba fuera de su habitación. Si queréis ver un lugar precioso, venid a Tres Cantos, ahí donde estoy yo, porque es espectacular el cuidados paliativos, sea los enfermos que los familiares no se lo creen. Por lo cual, para contrastar el dolor de la enfermedad, de la muerte, levanta el ánimo tener signos de belleza estético, de creatividad en las paredes, en el jardín. Estaba fuera ya y dice, ahora yo veo este verde que lo absorbo. Ahora lo miro, lo contemplo. Antes pasé de lado. Ahora veo un pajarito allá. Y antes, bueno, ahora lo sigo, lo acompaño. Es una sorpresa, es un regalo, es un misterio. Hacen reflexiones espirituales en este momento vital de la vida que tal vez son personas que han sido empresarios antes, ocupados en otras cosas. Ahora el mundo se ha reducido, pero se ha abierto su mente, su corazón, y miran a estos momentos con otros estilos. ¿Y hay 9 maneras de gestionar el duelo? Sí, sí. Porque de eso has escrito, has presentado. Sí, sí. Es uno de los cursos. Es también sobre el enneagrama. Danos unos titulares, danos algo de los tipos. Bueno, entonces, por ejemplo, si organizamos un funeral, ya esta mañana he ido para allá para acompañar un funeral. Los tres, por ejemplo, organizan. Entonces, podrían ser organizadores, contactar la prensa, el encargado de la funeraria, la tumba o si quieren hacer la cremación, los tres organizan porque se mantienen un poco desapegados, no son así involucrados emotivamente y son buenos organizadores, buena edad. Los cuatro viven este momento muy intenso del funeral porque ahora el amor se revela en los momentos difíciles y ahí hay que descubrir las verdades de la vida. El 5 lo vive con una manera racional. Bueno, temprano, tardes, todos que tenemos que morir. Lo importante es morir con dignidad, habiendo aprovechado al máximo del tiempo que has recibido aquí para expandir tus horizontes, para conocer la vida. Y los 6, bueno, invitamos a todos. Has llamado el tío, lo sabe la abuela, quién está con los niños. Vamos a informar. Después, al funeral, vamos a reunirnos, todos los familiares, amigos, el sentido de grupo. Bueno, los 7 pueden vivir estos acontecimientos dolidos. Por un lado, sí, es verdadero, nos cuesta el desapegarnos, pero qué bella es la vida. Bueno, nosotros estamos vivos, hay que intentar de hacer vivir esta persona dentro de nosotros con los valores que nos ha inspirado. Bueno, el 8 necesita el control un poco de la situación. Es algo del 3, pero un poco más directo. Entonces, cada uno
puede asumir distintas actitudes según su manera de ser en la vida cada día. Te falta el 9, el 1 y el 2, que están aquí. Los 9, los 1 y los 2 están aquí como diciendo, ¿y yo qué? Bueno, por ejemplo, para los 9, sobre todo se muere la esposa o el esposo, y son el tipo de 9, subtipo 9 que se funde en la pareja. El duelo va a ser muy difícil, porque el que sobrevive se identificaba con la otra persona, vivía, se fundía su vida, hacía lo que la otra quería, se adaptaba a sus deseos. Ahora se siente perdido en el mundo. Para el uno, hay verdades en la vida que hay que aceptar. Y una verdad es que todos vamos a morir, temprano o tarde. No podemos luchar contra la muerte. Podemos intentar hacer todos los esfuerzos, pero después hay que aceptar que la muerte puede tocar a cualquier persona. Pero es bueno morir con la conciencia limpia, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, como hijo, como hija, como esposo, como padre, como madre. Entonces, que mi ética sea una garantía de mis compromisos con esta persona que ahora tenemos que despedirnos. Y los dos, bueno, me duele que haya muerto esta persona, pero yo quiero ayudar a mi hermano y sus niños. Yo quiero, entonces, el amor, podríamos decir, tiene varias facetas, varios rostros, se puede continuar a amar los que se quedan. Es una manera para ir recuperándose de las pérdidas vividas. Pues yo creo que vamos a abrir el turno de intervenciones para los que queráis preguntar algo a Arnaldo, tanto aquí como desde Zoom. Así es que voy a cambiar la vista. Y como no tenemos un equipo sofisticado de nada, pues si alguien quiere venir a hablar con Arnaldo, se tiene que venir a sentar aquí, para que todo el mundo le vea. Y yo ahora voy a dejar la vista del orador. Tengo que quitar esto. Tan. Creo que ya. Y aquí tenemos también algunos enseñantes españoles que hemos servido. Vamos a poner uno de aquí, uno de allí, ¿vale? Para que podáis ir levantando la mano los que queráis participar de allí. Y tú que quieres para ayudar, iniciador donde las haya, inicies. Siamo la copia più bella del mondo. Yo te quería preguntar, ¿dónde tendremos acceso a esas publicaciones sobre Enneagrama y salud y Enneagrama y duelo? ¿Están publicadas o que yo estaba buscando? Y es verdad que tampoco técnicamente son muy buenas. Tengo que empezar diciéndote que a esta etapa de la vida mi memoria es más débil que cuando era joven. Entonces no recuerdo, pero hay un montón de libros, varios libros, sobre todo de autores de idioma inglés. Yo cuando también preparé mi tesis, me fui con un coche de 2 cajas de libros durante un mes, en un rincón de montaña, para preparar buena parte de mi material, que después todos los libros que he intentado regalar para cuando me muevo. Pero hay varios libros. ¿Pero de tu tesis? En italiano tengo. Porque el libro que salió del Enneagrama, que salió aquí en los años 98, me parece, 95, 98, este libro es solo el primer capítulo de mi tesis, que hablaba del Enneagrama. El segundo capítulo es semejanza y diferencia entre el Enneagrama y la antropología cristiana. El tercer capítulo es esta investigación que hizo la relación entre personalidad y enfermedades, conocida en Italia y en España, y el cuarto capítulo se relaciona con el acompañamiento de las personas utilizando la clave enneagramática. Entonces, me había comprometido a escribir otros libros. Un día puede ser que todos estos cursos avanzados que hago saco varios elementos para ponerlos, si la vida me permite, no sé. Yo tenemos que hacerlo. Sí, claro. Como tengo varios,
varias otras cosas se van. Es difícil seguir todos los caballos. Bueno, te grabamos, te transcribimos y luego corriges, es más fácil. Gracias. ¿Alguien de...? ¿Les puedes dar paso tú, Belén? ¿No hay nadie que quiera...? ¿No hay preguntas? Vale. Pues entonces, ¿alguien de aquí que quiera...? Sí. Es que desde aquí no lo puedo ver, a ver. Pues ¿Se me oye, Pedro? se te oye perfectamente. Lo que no sé es por qué no se te ve. La mano levantada, por si acaso. Cuando me toque, cuando me toque. No, te toca ya. Lo que estoy intentando es que se te vea. Que es lo que no... Sí, a mí se me ve, yo me veo. Ah, vale. Ahora te veo. Hola, Victoriano. Pero ahora te veo, Arnaldo. Buenas tardes, amigo. Placer verte. Me alegro de saludarte porque hace poco nos vimos en Murcia. Yo quería aprovechar, porque lo que yo sé de eneagrama, podría decir que un 70 o un 80% de lo que sé de eneagrama y lo que sabe mi mujer Toyi, que está aquí conmigo, te lo debemos a ti. Sabes que el año 2000, hace ya 24 años, viniste a Murcia a dar un curso de eneagrama a la universidad y entonces nosotros estamos interesados como pareja en conocernos mejor para afrontar situaciones de matrimonio y no sé, para seguir avanzando en el autoconocimiento. Y fue un regalo el que tú llegases a Murcia y a partir de ahí, pues la verdad es que fue una apertura. Siempre lo hemos hablado Toño y yo, de que gracias al Eneagrama, aquello fue la herramienta que mejor nos ayudó a entender muchos de los conflictos, de las relaciones, de las dificultades, de la profundidad, de la intensidad del amor, pero al mismo tiempo el sufrimiento del amor, las demandas del amor. Entonces fuiste una persona que sin darte cuenta fuiste un instrumento en nuestra vida para abrirnos no solamente, fundamentalmente a un horizonte personal de autoconocimiento, de meditación, de verdad, de búsqueda, de encuentro y de pareja. Estamos muy agradecidos, sabes tú que tú has estado con nosotros, cada vez que vienes a Murcia te vemos, vienes todos los años, hasta si puedes 2 veces, pero hay otra cosa que te quiero decir, que gracias a aquel descubrimiento que yo tuve, yo soy psicólogo, pues la verdad es que me encontré con una herramienta maravillosa para trabajar el enneagrama con los pacientes y con la gente que venía a mis consultas o a mis cursos. Entonces, ha sido para mí el poder, el saber que hay más de 300 personas que la enseñanza que tú nos diste la han participado y la están participando, pues es un regalo. Simplemente quería darte las gracias porque ha servido también, porque ahora, por ejemplo, había una cosa muy interesante que has dicho, que es en la que estás, que es el duelo. Sabes tú que estoy con vosotros también en el duelo en Murcia, estoy acompañando y estoy dando charlas de tu material. Y es que es una manera distinta, es decir, tienes razón en todo esto. Es una manera distinta como yo trato a los pacientes con la perspectiva que me ha dado el enneagrama. Es decir, es como una facilidad que te da este instrumento para rápidamente, sin juzgarlo, captar desde dónde te está hablando, desde dónde te está planteando lo que le pasa, qué emociones y desde dónde le vienen esas emociones. Y eso te abre una ventana de que cuando les devuelves algo, dices, ¿y cómo sabes tanto de mí en tan poco tiempo? Digo, no, si puedo le comento algo y si no, digo, mira, los psicólogos que tenemos estrategias y trucos para no meterme en complicaciones. Y es que, la verdad, trabajar el eneagrama, en el caso mío profesional, me abre la empatía, la conexión, quita todos los prejuicios, admite todas las posibilidades, ensancha los horizontes y cabe de todo. Y además, bueno, lo último que quiero deciros es el regalo que ha supuesto para mí a nivel afectivo, yo soy un 3 también, el poder conectar, comprender,
compadecerme, emocionarme, llorar y guardar silencio ante las personas que vienen a mi consulta. Es una fuente de cariño. Gracias, Arnaldo. Gracias. En nombre mío y de Toño. Bueno, placer verte, Victoriano. Como ha nombrado Vile de Murcia, ahí hay un grupo, dos, de personas, facilitadores de grupos de mutua ayuda en el duelo, que hemos utilizado esta herramienta con ellos para que conozcan a sí mismo y al hijo que murió o a la esposa. También después de la muerte, estas claves de lectura ayudan a recuperarse, a elaborar el duelo. Conocerlo es más interesante y es una manera para sanarse dentro. O tal vez nunca se sabe lo que ocurre con la persona, pero en algunas ocasiones encontré personas que me dijeron, no sé si se recuerda de mí. Yo le digo enseguida, recuerdo su cara. Pero hace 2 años hiciste un curso. En aquel momento yo me estaba divorciando de mi esposa. Pero lo que aprendí en tu curso ha permitido que yo volviera, comunicara con ella y los conocimientos adquiridos han cambiado y renovado nuestro matrimonio. Entonces, un castillo que está cayendo, y tal vez una emisión de eneagrama de cemento, puede iluminar a los protagonistas para que vivan la crisis de manera constructiva y no destructiva. Pues después de haberte escuchado, te he conocido hace relativamente poco, pero te he escuchado aquí y no puedo evitar tener mucha curiosidad y me has quedado mucha sugerencia. No puedo, después de tenerte enfrente, hacerte preguntas pequeñas. Entonces te quiero hacer 2 preguntas. Sintetízalas como puedas. Disculpa por las preguntas, pero quiero saber para ti qué es Dios y qué es la muerte. ¿Tienes una de reserva? Bueno, en primer lugar, Dios, para mí, entonces personalizado. Para mí Dios es el amor que experimento en los distintos momentos de la vida. El amor que se hace presente esta mañana con este Señor que me confiaba un poco su espiritualidad. Ahí en un rincón del mundo perdido, para él era el paraíso. Aquí está presente Dios en esta persona. Es un reflejo de Dios, porque Dios no es como una figura humana, está presente a través también de la historia, de los misterios de la historia, por lo cual en algunos sitios hay un crucifijo, una imagen de la Virgen María, que me recuerdan las formas de este Dios de revelarse, que todo el creado es un reflejo de su presencia, de esta que yo, con mi pequeña creatividad, intento un poco reflejar esta presencia de amor que Dios ha sido en la historia, en la vida que yo he vivido, en los fracasos experimentados, en las experiencias vividas. Entonces Dios es una persona, utilizando un lenguaje humano, que ilumina mi camino, que me hace presente, del cual he recibido el amor, también trámite los padres, las personas queridas, y que me invita a difundir, participar este amor como un signo de su presencia en el mundo. Y la muerte es un camino, un puente. Yo he tenido 4 contactos cercanos con la muerte en 4 países distintos, por lo cual, en lugar de estar aquí, podría haber muerto a 18 años, o 33, o a 37. Estoy aquí, no es un mérito mío, no sé si es la suerte. Claro, un don que estoy aquí acompañado, creo, millares de personas a la otra orilla. Me viene bastante natural acompañar a las personas, son muy tranquilos.
Y una de las cosas que me dicen, cuando usted entra en mi habitación, me brinda un sentido de paz. Yo sé, soy relajado. No tengo problemas de resolver sus problemas. Estoy ahí, me hago presente, intentando de captar hilos, informaciones que me comunican o a nivel verbal o no verbal e ir acompañándolo. Y tal vez hay personas que son prostitutas que así, empatizando un poco, me dicen la historia. Yo me he encontrado hace 10 minutos, le estoy contando algo que no he dicho a ninguno. Y tengo que protegerlo tranquila, que no se preocupe, que le ha salido espontáneo de abrirse, que puede ser que le ayude también a confiarse. Entonces, suceden estas cosas. Hay que acompañar al misterio a vivir en el caso de la vida. Entonces la muerte, para mí, no es importante la muerte como hecho, es cómo nos acercamos a la muerte, qué mirada hacemos hacia atrás, hacia el tiempo vivido. Porque yo acompaño personas que tal vez tienen 8 años, tal vez 23, tienen un niño de 5 años, 37, 45, 99, las varias edades de la vida. Cada uno lo hace de su manera, según su historia, su cultura, sus características. Yo intento ofrecer una compañía, ofrezco mi presencia y según lo que ocurre con los demás, ellos me enriquecen. Hay siempre reciprocidad. No es que nosotros ayudamos, ellos son ayudados. No, somos todos ayudantes y ayudados, sanadores y sanados, heridos y sanadores, alumno y enseñante. Cambia constantemente, la vida es así. Hasta que podemos enriquecernos, vivir los últimos momentos, despedirnos. Yo hago rituales. Ayer 3 recibieron la Sagrada Unción. No es frecuente, pero como tengo un sacerdote de Burkina Faso que está aquí desde poco, quiero que vea, ha sido ordenado un año, que vea lo que se puede hacer en estos momentos. Por lo cual, si la persona está despierta, le digo, Esther, aquí tienes tu esposo, ahí está tu hijo, y los demás no lo conozco, que se presenten. Entonces, bueno, me has invitado a que venga a visitarte, ¿qué es lo que desea? ¿Qué reces? Bueno, entonces voy a utilizar esta oportunidad para rezar con la familia. También si en los próximos días tengo la sensación que tú eres una persona de la Iglesia Católica, si lo desea, sí, desearía también comulgar, o hay un sacramento por la enfermedad, sí, sacramento de los enfermos. ¿Quieres que aprovechamos que está aquí tu familia para rezar por usted? Entonces rezamos al Padre Nuestro. Entonces empiezo, bueno, usted, ¿cuántos años habéis vivido casado? 47 años, 62, 60. ¿Y qué has apreciado en tu esposa, Esther, a lo largo de este año? Y verbaliza, entonces lo transformo en una acción. Ha sido siempre una persona muy buena y ha siempre pensado en los demás, muy altruista. Bueno, entonces agradecemos, Esther, este don que has sembrado en la vida de tu esposo y probablemente de los demás, que has sido buenas y siempre has regalado a los demás tiempo, gestos de altruismo. Por eso oremos al Señor. Pero vamos, tú que has apreciado en Pablo, bueno, era un hombre con buen humor. El buen humor nos ayuda a vivir. Buen humor, entonces. ¿Y qué más? Bueno, voy al hijo, hago que estas personas confíen y transmiten lo que lo van a decir después que se murió, qué tipo de persona era. No, que lo sienten durante la vida. Que cada uno tenga la posibilidad. También esta mañana me vinieron ahí por la despedida, un poco de oración, a algunas personas le pedí que vais a recordar de esta persona, Tomasa, cuáles dones que has sembrado, que la vais a recordar por estas características. Así que la muerte, vivida de esta manera, humanizada, cercana, hay uno que he venido de donde venía de Ciudad Real por la noche, había dado una charla. Entonces he acompañado a esta familia. El que murió era taxista
Y su hijo menor, encontrándose a ella, dice, yo también cuando me muero quiero vivir esta experiencia como mi padre. También él me ha regalado el taxi, pero yo lo voy a pagar a mi madre. Él es joven, tendrá 23 años. Entonces quería ver cómo está después de 2 semanas del entierro. Lo he llamado, he perdido un poco de tiempo para saber dónde estaba el taxi fuera de Atocha, pero después hemos dialogado bastante en el grupo para que esta persona me cuente cómo vive el duelo, cómo lo maneja su madre, si se han reunidos. Entonces se humaniza un momento de la vida muy importante, que no vamos a tener miedo, porque el recorrido ha sido cercano, aprecian, sea el lugar, la naturaleza, y aprecian la sensibilidad del personal, de los médicos, las enfermeras, las cuidadoras, las de la limpieza. Entonces es como estás rodeado de amor. Como decía este taxista que murió, le decía a su esposa, aquí todo es amor. La esposa le respondió, claro que es amor, vengo a visitarte, soy tu esposa, vienen tus hijos, tus nietos, claro que estás amado. No me has entendido. Aquí todo es amor, la naturaleza, el ambiente, el aire que se respira. Entonces venía, era muy inquieto antes de venir allá, la familia muy nervioso. Cuando vino allá experimentó un sentido de paz. Entonces, bueno, claro, que si podemos aportar esta paz, es distinto que si estás bombardeado, o estás aislado, olvidado o tratado de una manera fría. Entonces, tenemos la oportunidad de acompañar a los demás, no sabiendo cómo vamos a morir nosotros, dónde, cómo. Pero mientras podemos, hay que humanizar a los demás y humanizar nuestro camino. También preguntas más sencillas. ¿Alguien del Zoom ahí con la levantada? Pues Beatriz, por favor, la presidenta de la Asociación de Colombia. Hola Arnaldo, un gusto, ¿no? Creo que me escuchan bien. Te escuchamos, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, darte las gracias, Arnaldo, siempre por esa mirada del eneagrama tan inspiradora. Primero que todo, gracias. Y quería preguntarte qué orientación nos puedes dar para acercar el eneagrama a los jóvenes. Tú que eres un evangelizador de la vida, entonces, ¿qué podríamos hacer para acercar más a los jóvenes a esta sabiduría? Bueno, en uno de los primeros congresos, creo que fue en Washington o en Baltimore, no recuerdo cuál de los dos, David Daniels entrevistó un panel de niños, más que jóvenes, entonces, que eran de 8 años hasta los 14. En cada uno había un eneatipo 1, 2, 3, 4, 5. Fue espectacular oír cómo respondían tal vez a las mismas preguntas para decir que tal vez el eneagrama está presente allá. Aunque los niños y los jóvenes van evolucionando, pero es un tiempo crítico de la vida, la juventud. Entonces, si ayudamos a estas personas a conocerse, sería muy importante también. Entonces, se podrían primero tal vez dar una charla, si te permiten, en una clase, o invitar a algunos que participan a un grupo así, no sé, con algunos intereses culturales, suscitar el interés. Y después sí, claro, para ayudarlos a buscar, puede ser un método indirecto a través del juego, de cuentos, donde se ubicarían, o hacer un pequeño cuestionario sencillo, así que empiezan más a conectar con algunos hilos útiles que le ayudan a entenderse a sí mismo y un poco a los demás, que podría ser por algunos en la parroquia o en la escuela, donde se realizan algunas iniciativas. Yo pienso que sería bueno también que los maestros o educadores supieran utilizar el eneagrama, porque tal vez hay algunos, podríamos decir, que arriesgan. Por ejemplo, puede ser que en un eneatipo 9 enseñe a la clase una materia de historia, geografía, lo haga de una manera muy mental, racional,
y va perdiendo a aquellos del grupo que pertenecen al centro de las vísceras o del corazón. Entonces, la enseñanza tiene que integrar la capacidad del contenido, pero también las modalidades de transmitirlos, por lo cual algunos aprenden haciendo y otros aprenden más relacionándose. Así que si un maestro de la escuela o un docente puede integrar distintas metodologías, su enseñanza capta a la mayoría de la clase. O muchos pierden porque los demás se aburren y empiezan a hacer otras cosas. Si yo he hecho un par de cursos a los docentes, maestros de la escuela, para que sepan que hay distintas formas de inteligencia y que no, la inteligencia de la mente es una. Pero yo tengo mi superior en la comunidad que viene de Vietnam. Él no le gusta hablar en público, tiene un poco de dificultad también con aprender el español, que está aquí desde 4 años, pero tiene una inteligencia práctica fenomenal. Si yo tengo problemas con el celular, entonces él sabe hacer. También mi hermano menor después de mí, él en la escuela desaprobado, pero es el emprendedor en la familia, porque él sabe hacer de todo, electricista, mecánico, agricultor, entonces tiene otro tipo de inteligencia. Un hermano tiene la inteligencia emocional, entonces el enneagrama nos ayuda a apreciar estas distintas formas de ser. ¿Hay alguien en Zoom? No, una pregunta que si me podíais estar informando de la asociación de Verona. Pues creo que está Lala. Lala es de la asociación italiana. Se ha ido Lala. Así tenía un compromiso. Me ha dicho, forse la primera parte estaría ya. Bueno, que nos manden un email y nosotros nos encargamos de reenviárselo a Arnaldo, ¿vale? www.enneagramaitalia.it website. www.enneagramaitalia.it. Yo tengo una curiosidad, Arnaldo, porque es que nadie me habla de ellos, y a lo mejor tú tampoco, que son 2 personajes que se llamaban Harley y Dobson. Ah, sí, sí, sí. Que Theodore murió, pero que en su momento eran figuras muy importantes, ¿no? Sí, Estaban sí. a la altura de Don Riff y Ras Hudson y a la altura de Helen Palmer y David Daniels, ¿no? Y sus libros Sí. no se han publicado en España, no se han publicado. no los conocemos aquí, pero siempre he tenido curiosidad por saber cosas de ellos, cómo eran, qué aportaban, cómo veían el enneagrama. Sí, sí. Los dos también tienen una historia religiosa, porque él era un cura antes y ella era una monja. Anda. Sí, sí, que se encontraron y después se unieron y han seguido un poco algunas huellas al comienzo de algunos autores principales, pero han elaborado también su propia visión, sobre todo en referencia a los centros. Han ofrecido el centro olvidado, el centro más olvidado, y lo han puesto también en categorías espirituales, entonces, que representan itinerarios de crecimiento. Entonces, yo he utilizado en algunos de mis cursos algo de sus cursos que tienen que ver mucho con los centros. Han utilizado, ofreciendo aportaciones un poco que representan también las virtudes de la fe y de la caridad. Por ejemplo, que los del corazón, o los, podríamos decir, los que llamamos asertivos, el 8, el 7 y el 3, que tal vez son personas que pueden haber perdido contacto con el corazón. Algo sucedió en su infancia, por lo cual no se han sentido, por lo cual han ido intentando tener protagonismo en la vida, como para buscar la atención de los demás. Entonces luchan. El enfoque es externo, tenía que acercarse al corazón. 7 y 8 que están distantes, 3 que están en medio del corazón, pero lo vive por una cierta razón
tal vez del efecto externo, pero se va más hacia las vísceras. El segundo grupo, que son, podemos decir, las personas del medio, serían como el 1, el 2 y el 6, que estas personas están unidas en esta tríade, son personas que pueden haber perdido la confianza en sí mismo, con lo cual se aferran, no sé, el 1 a principios, valores, los 2 a la solidaridad, el altruismo, el 6 al sentido del grupo, la obediencia a las reglas para recibir bendición o aprobación. Pero esta tríade tiene que desarrollar el camino de la confianza en sí mismo, amar a Dios, al próximo, a sí mismo. Yo he descubierto haciendo cursos en Ucrania, he enseñado el curso en Ucrania a muchas hermanas durante hace 15 años. Iba sobre todo 2 comunidades de hermanas. Y ella, cuando le proponía cursos avanzados, la mayoría eligió el curso sobre enneagrama y autoestima, porque la mayoría eran 6. Entonces, para crecer, al 8 no le interesa el autoestima, o a otros que ya tienen sobra el autoestima. Entonces, los temas interesan personas específicas. Algunos temas no interesan a algunos tipos y otros son los que más les interesa. Y entonces la tercera tríade, del 9, 4 y 5, son personas que, según Dobson, han perdido el contacto con la virtud de la esperanza, porque piensan que no hacen mucha diferencia, que lo que hacen ellos no es así importante como lo que están involucrados. Entonces tenían que despertar esa virtud de la esperanza, que pueden tener más protagonismo en la vida. Entonces han hecho algunas lecturas interesantes, un poco de las tríades de los centros de enneagrama. Muchas gracias. ¿Tenemos a alguien en...? Sí, Don Luis, póngase usted, conéctese el micro. ¿Se oye bien? Perfectamente. Luis. Buenas tardes, un placer inmenso de encontrarme con todo el grupo, pero especialmente con Arnaldo. Estoy ahora en Barcelona y es un placer vernos de nuevo. Es fantástico y sigo con mucho interés tu intervención. Solamente quisiera decir una cosa que quizá me gustaría poder discutirlo en grupo, quiero decir, en pensarlo, ¿no? Cuando creo que ha sido Beatriz, ¿verdad?, que ha formulado el tema de los jóvenes y niños y demás. El enneagrama para profesores, por ejemplo, es interesantísimo para la educación y tal. Yo tengo alguna duda en el momento que puede ser en general, como momento general, en cómo comenzar. Porque muchos jóvenes o adolescentes se mueven mucho todavía con el ideal del yo y no con el yo real. Entonces pueden manejar toda una serie de conceptos sin la profundidad o la captación suficiente y pueden convertirlo más en un juego quizá que como una autoconciencia, ¿no? Esto es un tema que no lo sé, quiero decir, no lo sé. Me gustaría compartir más porque a veces no se habla tanto de esto, ¿no? Es decir, una cosa es que que los adultos y más y todo el mundo tenga el concepto del enneagrama, intervenga con las herramientas del enneagrama, y otra cosa es que no tienen siempre por qué saber que estas herramientas están suficientemente desarrolladas en momento, en qué edad, en qué momento sería bueno, ¿no? Para mí sería un día, pues, un buen debate, ¿no? Debate en el sentido de a ver qué sacamos en limpio todo esto, ¿no? Sí. Bueno, no se puede trivializar. Cuando son muy jóvenes ponen rápidamente etiquetas y ya está. Y a lo mejor hemos quemado la novedad que demasiado pronto, ¿no? Porque tenemos la tendencia hoy día a hacerlo todo temprano. No sé. Sí, gracias por tu aportación, Luis. Yo tampoco no me interesaría enseñar demasiado enneagrama a los jóvenes, pero sí, mi prioridad a los jóvenes les enseñaría mucho en la escuela el manejo de los sentimientos, porque yo veo que muchos suicidios al final es el resultado de estos sentimientos de excesiva tristeza, cólera, que ha desencadenado
un acto de suicidio, por lo cual esa sería una prioridad para mí, que enseñamos a los jóvenes tal vez la espiritualidad, más el manejo de las emociones con los padres, con los amigos, porque pueden desencadenar muchos dramas. Los otros aspectos de la vida están en evolución, el joven está en evolución, intentando plasmar su personalidad, la semejanza, un poco la diferencia con los demás, pero hay que darle un poco de espacio, pero sería más el itinerario emocional, el itinerario espiritual que podrían ayudarnos. Valores éticos. Bueno, pues una última pregunta de la sala y una última pregunta del virtual. Si la tenéis. Luego en el bar, se van a acercar a Por fin una buena noticia. y te van a decir lo que no se han atrevido a decir aquí. En los bar. Así que no tienen documentos. Luego ya el vino. ¿Hay algo en...? Venga. Y hola a todos los que estáis ahí. Un poquito fuerte, David. A ver, para mí el tema de la muerte es un tema nuclear por una serie de motivos. Y tú nos has hablado de cómo te ha ayudado a ti como profesional el hecho de conocer el eneagrama para tratar con personas que están cerca de la muerte. Y cómo también ha ayudado a ese momento último, dijéramos, tú lo has llamado humanizar ese momento. Pero yo te preguntaría, porque a mí me parece que la muerte es fundamental para vivir de otra manera, ¿cuál es tu opinión o si tú la utilizas como un camino para ganar profundidad espiritual? O sea, para que el momento de la muerte, al cual estamos todos abocados, aunque lo miremos, ¿no? Y en nuestra sociedad se evita claramente, por lo menos en nuestra sociedad occidental, para que ese momento no tenga que ser, dijéramos, puesto con tiritas, que tengas que llegar como a darle un poco no sé, de positividad para pasar ese momento y ya está, sino que el llegar a la muerte sea un proceso de una buena vida. Sí, claro, esto es al final. Facilita mucho el morir como has vivido. Por eso yo tengo una fuerte conciencia, no solo por el hecho que visito a los enfermos al final de la vida, pero tengo mucho pensamiento de la muerte en mí. Por lo cual, creo bastante libremente decir que cuando llega el tiempo, yo ya a 20 años estaba suficientemente contento diciendo, si me muero, yo he vivido bastante. Tenía esta conciencia, me recuerdo el lugar donde hacía algunas de estas reflexiones. Por lo cual, no voy a tener un montón de remordimientos por cosas hechas, no hechas, o arrepentimientos, porque intento vivir lo mejor que puedo, la vida, con la conciencia que todo se puede acabar pronto. He visto demasiadas situaciones, también las mías, donde no puede ocurrir. Entonces, tener esa conciencia y valorar cada día como un regalo, que ninguno puede jugar el partido de la vida con las cartas seguras. Todo se puede interrumpir, puede tener un accidente, un infarto. También yo tengo una cierta debilidad física, necesito hacer exámenes cada unos meses, un poco, no sé, puede cambiar todo. Entonces, somos hijos de la naturaleza más que dueños. Y entonces hay que vivir creativamente, positivamente, con la propia vulnerabilidad y los propios límites. Entonces, si uno vive así, con esta conciencia que eres frágil, entonces intentas hacer tesoro de cada día, porque después lo que se queda son las huellas que has dejado, o los ejemplos, o los mensajes, o los escritos. Por ejemplo, yo no pensaba nunca de escribir libros, pero como me decía muchas esas cosas a mí que me enriquecían, empecé a escribir libros y dije, esto quiero escribir. Has dado una buena charla, ¿por qué no la escribes? Me decían después que di la primera charla, digo, bueno, yo soy italiano, no soy brillante escribir. No, nosotros te la vamos a corregir. Después salió
con uno de los artículos principales de esta revista. Me enviaron 1000 copias gratis y $300. ¿Qué pasó? Entonces, empecé después algunos artículos sobre el suicidio, el cáncer, lo divulgaron en la prensa americana, y aquí se toca un montón de gente, que son muchos canales que se proponen. Entonces, recibo un montón de informaciones, de testimonio, voy registrando, poniendo estos testimonios en mis libros. ¿Qué hago? Lo que me ha enriquecido a mí, lo transmito a los demás. Yo soy un canal de reflexiones, de informaciones, del bien que me han hecho a mí. De hecho, por eso no tengo mucho tiempo para leer libros, porque tengo la preocupación de hacer o de escribir los libros. Pero sería sabio tener más tiempo para leer los libros de los demás. No se puede hacer todo en la vida. Tienes que elegir, como el matrimonio, entonces te quedas, renuncies a las otras opciones. Entonces, cuando volví de los Estados Unidos, hace 20 años, 30, que tenía 6 meses de experiencia, hizo cursos sobre Healing Touch. Muy interesante, Healing Touch, hacer experiencia, ir a cursos durante 6 meses. Después, la interpretación de los sueños. Esto es muy interesante también, cómo interpretar los sueños. Había una experta. Hicimos en los grupos de interpretación, esto es algo que ninguno hace en Italia. Bueno, después había el enneagrama. Entonces, tenía que elegir, no tenía tiempo. Entonces renuncié al Healing Touch, aunque lo hizo también con mi padre, antes que se moría. Después renuncié a los sueños, porque habría que practicar con un grupo, y permanecí con el enneagrama. Entonces, hay muchos amores, pero opciones de renuncia a los que no eliges. No se puede hacer todo. Importante que lo que haces, lo haces suficientemente bien y que sigues aprendiendo, y que lo que haces te evangeliza también a ti. ¿Alguna última pregunta en virtual? ¿No? Pues vamos a cerrar, Arnaldo. No sé si puedes mejorar lo último que has dicho para despedirte. No, yo he traído 2 cositas aquí como señalar, porque el lugar, yo decidí de ir a Tres Cantos, aunque en un momento de mi vida donde mi salud no era la mejor, porque ya me había invitado el director allá. Y ahí hacen un montón de cursos que yo os invitaría a verlos, o a visitar, o a traer 2, que son interesantes para expandir. Yo utilizo el enneagrama como una herramienta. Si alguien de los que estáis fuera nos escribís, os facilitamos la información, ¿vale? Porque no podemos hacer... Sí. Puede ser muy útil. ¿Y qué más para despedirte? Bueno, gracias por vuestra atención. Para conoceros, yo había participado hace años con Isabel. Sí, estuviste en nuestro primer congreso. Sí. Y nosotros en Italia organizamos el primer congreso en Asís, desde, ¿cómo es el título? No sé si era desde el caos de la creatividad, porque me mezclo con otros congresos del counseling y de la pastoral de la salud. Pero en aquel tiempo vinieron muchos del norte de Europa, primero ellos solos en Asís, después con las familias, pues un lugar muy especial de turismo espiritual también. Pues a pesar de todos esos, del pasado, en el presente la Asociación Española de Enneagrama te considera de la realeza y te agradece mucho que hayas venido a visitarnos. Gracias, muy amable por la invitación.